ese incremento que va en aumento, perdonando la redundancia, de convertidos al cristianismo, nosotros los que queremos parar eso. Y obviamente, pero me lo decía con un diálogo muy formal y muy respetuoso. Así que, en ese sentido, ellos me estaban dando buenas nuevas. O sea, el cristianismo ha hecho mella dentro de los judíos. E inclusive, estaba trabajando con una congregación mesiánica en Texas. Y el lema de ellos es, donde adoramos y donde adoran los judíos y los creyentes, donde juntos podemos adorar al Señor. Inclusive tienen un culto en español, una congregación hermosa. Y hay 700, eso lo voy a dar ahorita, 750 sinagogas conservadoras en todo el mundo. O sea que hay unas cuantas sinagogas. Y las sinagogas mesiánicas van creciendo todos los días más. ¿Sabe? Donde confiesan que Jesucristo es el Señor, cristianos. Y obviamente es increíble porque el Estado de Israel apoya a los judíos mesiánicos. Obviamente, de forma secular, no de forma de, por ejemplo, de los partidos de ultraderecha, ni de los hasidí, ni de los superortodoxos, pero el Estado como ente político, el Estado de Israel, al haber libertad de culto, le proveen a los cristianos judíos y a los judíos mesiánicos la oportunidad para que sigan creciendo. Y fue increíble ver la cantidad de sinagogas mesiánicas que hay en los Estados Unidos y cómo siguen creciendo el número. Inclusive para este verano tenían una campaña para trabajar con jóvenes judíos y de un avivamiento extraordinario. Así que ciertamente cuando lo vemos, repito, en el contexto de lo que Romanos 11 nos dice, en esos principios que les hablé, principio de respeto, principio de que Dios no ha abandonado al pueblo de Israel, como algunos protestantes y a la iglesia evangélica algunos postulan. Eso no lo estoy diciendo yo, ni es una interpretación mía. Eso lo dice Romanos 11, y lo acabamos de leer. Y obviamente, y algunos cristianos que van para el otro lado, que quieren ser judaizantes, Pablo dice, tampoco nos tenemos que ser judaizantes, sino entender que ellos cumplieron y cumplen con un propósito en el plan de Dios para con la humanidad. Y obviamente, en nosotros saber eso nos da la capacidad para hacer un acercamiento genuino, para poder mirar las cosas con perspectiva. Y si de algo nosotros, como Iglesia Evangélica Ministerio Sanador, entendemos es que el Evangelio es balance. No nos cerramos a decir que obviamente nos tenemos que hacer judíos para poder ser cristianos, pero tampoco nos convertimos antisemitas, sino entendemos el plan de Dios para con ellos, y obviamente Dios pues tiene un plan que no nos cabe la menor duda que se va a cumplir para con ellos. Y por otro lado, podemos hoy más que nunca, los cristianos de este siglo XXI, estar alegres, contentos, no satisfechos, pero sí alegres al saber los datos que le he dado, ¿no? E inclusive ellos llevan números, los judíos ortodoxos llevan números de cuánto la cristiandad gasta en alcanzar judíos para Jesucristo. Ellos tenían un numerito de algunos 250 millones de dólares se gastan en evangelizar judíos para Jesucristo. Así que estamos contentos porque vemos que el plan de Dios, lo que dice la Biblia en Romanos 11, se está cumpliendo. Amén. Y ciertamente sabemos que, aunque con el respeto de mi amiga Penina, aunque Jew for Judaism, que es la organización que agrupa a todos los rabinos ortodoxos de los Estados Unidos, agrupa a una de las agencias internacionales de judíos más grandes del mundo, y ahora ellos tienen toda la fuerza para contraevangelizar a los judíos cristianos. Sabemos que en Cristo, bendito, contra ese no se puede. Así que por eso damos gloria al Señor.
vamos acá a unos detalles. Quisiera en primer lugar comenzar a ver, que comenzáramos para caer dentro de la raíz moderna del judaísmo, comenzar a ver cómo ellos han podido distinguir la historia de sus grupos. Recuerden algo interesante. Cuando usted busca la palabra judaísmo y usted indaga, ellos le van a decir: el judaísmo no es una fe, el judaísmo es un estilo de vida. ¿Ok? Y vamos a ver por qué es un estilo de vida. Vamos a ver inclusive cómo ellos preservan ese estilo de vida, obviamente a través de lo que ellos entienden y de lo que nosotros también entendemos que es la palabra de Dios, que es la Tanakh. Y vamos a ver qué es la Tanakh, y vamos a ver qué es la Torah, qué es el Mishnah, qué es el Talmud, que eso como que muchas veces a uno lo confunde. Uno tiene que verlo con calma y entenderlo desde el principio para saber qué es eso, de qué están hablando, ¿no? Y ver, pues, lo que voy a hacer ahora es poder ver a través de la historia, obviamente, abuelo de pájaro, ir cayendo en tiempo a través, cronológicamente, como hacemos nosotros, en la historia para llegar hasta el contexto moderno, ver la teología judía y finalmente terminar nosotros viendo los dos puntos más controversiales del judaísmo con el cristianismo, que es, número uno, la aparición de Jesús como Mesías, y número dos, el punto de que la vida es vista de parte de ellos, y lo vamos a ver los puntos teológicos, es vista de parte de ellos como algo que se puede vivir. El cristianismo nunca lo planteó de esa manera, y lo vamos a ver ya mismito. Y obviamente ellos dicen: ¿cómo va a ser a través de Cristo que usted pueda vivir? Y es imposible. Pero para todo eso ahorita les voy a repartir unas fotocopias que saqué sobre las profecías cumplidas de que Jesucristo es el Mesías que ellos esperaban. Ok, comenzamos en la época. Ellos comienzan básicamente cuando quieren trabajar con la historia. Recuerde que estamos haciendo una compilación en 2 horas de 24, 25 siglos de historia, y eso pues obviamente es un poquito difícil. Pero ellos básicamente comienzan a recopilar, además de la historia bíblica que nosotros sabemos, que es que el pueblo de Israel nace de Abraham, y obviamente cuando le dijo allá Abraham: sal de Ur de los Caldeos, y de ahí obviamente tuvo al hijo, a Isaac, el hijo de la promesa, y de Isaac nace Jacob, a quien se llama Israel, y de ahí sabemos toda la historia del Éxodo. Esa es la etapa primitiva. Sin embargo, cuando ellos le van a explicar la historia de lo que ellos son como pueblo, casi siempre comienzan de la época de la Grecia como el imperio. Y ellos comienzan a entender que ciertamente los griegos seleucidas oprimían al pueblo judío, y ahí nace a una de las primeras clases del contexto moderno judío, que son los famosos macabeos. Y obviamente ellos distinguen la historia de que esta revuelta de los macabeos en contra de los seleucidas es parte de un inicio de lo que ellos consideran que es el pueblo judío como tal. Obviamente eso fue una guerra que duró por más de 25 años, y que ellos entienden que esto hizo hacerles conciencia a ellos de la unidad como pueblo. Luego, dentro de esa revuelta que hubo a principios, en ese momento particular de la historia de los macabeos, surgen grupos, y obviamente estos grupos que surgen en ese momento son los famosos esenios, y son los saduceos y los fariseos, que lo encontramos ya dentro del panorama bíblico del Nuevo Testamento. Los esenios era un grupo ascético, místico, un grupo devoto con una estricta disciplina. Y obviamente, inclusive hay algunos por ahí que dicen que parte de las enseñanzas que aprendió Jesús vinieron de los esenios, pero esos son, ¿verdad?,